7:41 de la mañana y hoy en Educación Financiera continuamos hablando de un tema que hace 8 días tratamos y es esa inversión de capital que usted tiene, esa plática además que muchas veces le llega, esa herencia que de pronto le quedó monetariamente y no sabe cómo hacerla rendir o cómo hacerla evolucionar. Por eso la última vez que hablamos de algunas opciones como una cuenta de ahorros y dijimos que en alguna oportunidad una cuenta de ahorros no me resultaba aportante a la hora de generar más ingresos, es decir, de aumentar esos ceros. Por el contrario, si hay otras opciones como los CDT, como las fiducias y como la finca raíz que nos permite poder evolucionar esa plática que tenemos en el bolsillo o debajo del colchón. Para eso, hoy continuamos hablando con Edgar Camacho, ingeniero financiero. Doc, bienvenido. Andrés, muchas gracias. Buenos días a los televidentes. Bueno, seguimos hoy hablando del tema de inversiones. Sí. Planteando básicamente algo importante que lo hemos comentado en varias ocasiones, Andrés, es que es siempre importante tener muy claro cuál es mi perfil de riesgo-rentabilidad. Eso va a ayudar a definir muy bien cómo y de qué manera vamos a buscar la inversión más idónea según mi perfil de riesgo. Qué tan dispuesto estoy a asumir riesgos más altos, pensando mejores rentabilidades, pero también sabiendo que puedo tener una posible pérdida en las inversiones. Así que la semana pasada hablamos de 3 cuentas de ahorro, finca raíz y acciones. Sí. Y la idea es que hoy hablemos de otras 3 diferentes, pero como le contaba Andrés, y un poco la idea que vamos a ver ahorita en la presentación, es que tengamos muy claro ese perfil de riesgo y rentabilidad que siempre será tan determinante a la hora de decidir qué tipo de inversión seleccionamos para el perfil de inversionista que tengo, según sea mi objetivo como inversionista. Así que vamos a arrancar hablando en primera instancia de un tema que está muy de moda, que es la bolsa de valores. Y la segmentamos o la dividimos del tema accionario por una sencilla razón, es que en el tema de acciones se centra muy específicamente en ese producto financiero. Sin embargo, hoy en día es un trending realmente el tema de invertir de manera transaccional a través de Internet. Sí. Y vemos que hay mucha plataforma de negociación para criptomonedas, para divisas, para negociar petróleo, para negociar oro, para negociar una serie de activos financieros que son transados de manera más global, ¿cierto? Que se pueden hacer a través de Internet, pero que tienen ciertos aspectos que son importantes tener en cuenta porque asumen un riesgo más alto los inversionistas por el tipo de mercado que es y porque en Colombia actualmente no hay regulación para poder negociar ese tipo de inversiones. Hay que decir que de las opciones que hemos tratado y de las que vamos a hablar posiblemente más adelante, esta tal vez es la que más en duda pone a todos los colombianos y la que más miedo genera porque se ve un panorama que no es tan claro y que además es desconocido para muchos. Entonces dicen, no, esa platica que me dejó mi mamá en la herencia de la casa, yo no la voy a meter en una cosa de estas que yo no sé qué es por internet y que eso me representa una plata, que eso todo es por web, que no sé qué. Y eso genera, digamos que, un stop en la gente. De acuerdo, y no solo Andrés, porque el tema de confianza genera un poco de esa duda del inversionista, sino porque realmente el producto sí es bastante más riesgoso. Al final les quiero mostrar un gráfico que estructuré con base en unos rendimientos y factores de rentabilidad históricos de ciertos productos para que veamos y podamos comparar estos 6 que estamos analizando y veamos que efectivamente hay una diferencia importante entre unos y otros. De ese tema puntual, Andrés, creo que lo que vale mucho la pena resaltar desde el punto de vista de pros y contras, que es lo que venimos haciendo desde la semana anterior, es que si bien es un producto muy rentable, es un producto que me va a dar la posibilidad de tener bastante rendimientos, sí tengo un gran problema con él y es el perfil de riesgo que necesito para poder invertir en él. Invertir en bolsa de valores, sobre todo en activos que son de transacción internacional, requieren que sepa muy bien del mercado y que tenga muy claro que pueda asumir pérdidas por invertir en este tipo de productos. Ahora, el gran pro tiene que ver con el factor de rendimiento, es realmente mucho más rentable. Aparte de eso, hoy en día acceder a cuentas de inversión extranjeras es realmente muy sencillo. Hoy yo voy a mi cuenta, abro cualquiera de los brokers conocidos que hay para transar cualquier tipo de activo que quiera, vuelvo y repito, dólares, petróleo, oro, acciones, lo que quiera, y sencillamente con una cuenta incluso demo puedo abrirla para empezar a invertir, hago un poco el demo, la conozco, pruebo y demás y arranco a invertir. Y puedo invertir desde $50 en adelante y es realmente muy asequible para cualquier persona. Ahora, eso desde el punto de vista de lo bueno. Aparte de eso, el hecho de que pueda acceder a mercados internacionales me abre una diversificación, entendiendo la diversificación como la posibilidad
de invertir en muchos productos al mismo tiempo y esa diversificación hace que yo pueda tener, de cierta manera, controlar un poco más el riesgo de mi portafolio de inversión. Ahora, eso, vuelvo y repito, la parte positiva. Por el otro lado, hay que tener muy claro que es realmente mucho más riesgoso. Más allá de que puedo diversificar, más allá de que realmente podemos disminuir los costos de transacción a la hora de operar, es mucho más riesgoso por dos razones principalmente, Andrés. Primero, porque son activos que efectivamente son de mucho más movimiento del precio, eso se conoce como volatilidad. Y en la medida en que la volatilidad del precio de los activos financieros es mayor, quiere decir que cambia de precio constantemente y eso hace claramente que tengo mayor riesgo de que lo que hoy vale 100, mañana cueste 50 o pasado mañana cueste 200 y ese cambio de precio es lo que me genera a mí el riesgo de poder perder dinero obviamente en la inversión. Ahora, ese es el primer factor. El segundo factor es que en Colombia no existe regulación para este tipo de inversiones, lo que hace que si el día de mañana yo invertí y plop, se desapareció la plata, pues no tengo absolutamente nadie que me responda realmente por el hecho de haber perdido ese dinero a través de una transacción fallida o de una transacción falsa o cualquier tipo de estafa que pueden suceder, infortunadamente muy comunes hoy en día a través de este tipo de plataformas. Muy puntualmente lo hablo y quienes me conocen saben que tengo ciertas dudas con las transacciones en Bitcoin, por ejemplo, y en criptomonedas. No porque en sí mismo sea malo el activo puede que sea muy rentable, sino porque se han creado muchos esquemas piramidales a través de ese tipo de activos. Así que por eso hay que tener muy en cuenta, Andrés, cómo se maneja, a quién acudo y saber que asumo un riesgo mucho más alto de lo normal. No, y hay que mencionar que en este caso el tema de la bolsa de valores, hay una inestabilidad económica en el mundo hoy por hoy donde vemos como las caídas, las subidas son del día a día. O sea, la economía hoy por hoy está tan poco estable en muchos sentidos que permite que existan estos altibajos que no son nada buenos a la hora de creer que esa plática puede evolucionar. De acuerdo. Ahora, para un inversionista profesional, Andrés, esos altibajos son fantásticos. Porque eso es lo que genera la volatilidad de la que hablamos y esa volatilidad es la que genera posibilidad de generar mayor capital en el tiempo. Para quien es inversionista profesional. Pero para el que está sentado en su casa viendo el programa y intentando aprender, para nosotros que estamos aprendiendo el tema de inversiones, eso es lo más riesgoso que puede haber. Y si yo tengo un perfil de riesgo bajo y estoy aprendiendo a invertir, seguramente el vehículo de entrada no debería ser un tipo de inversión como este. Bueno. Entonces, tener muy en cuenta, la regulación no existe y aparte un tema adicional, Andrés, para cerrar el tema de bolsa. Sí. Si bien es fácil invertir la plata, sacarlas es un complique bastante grande. ¿Por qué? Porque yo invierto a través de una compañía transaccional que me recibe mi plata por tarjeta de crédito, pero luego traerla nueva a mi bolsillo es realmente bastante complejo. Así que tiene sus pros y contras y es bueno que la gente lo sepa antes de empezar a transar en ese tipo de inversiones. Bueno, está viendo usted la segunda parte de cómo invertir mi dinero, cómo hacer que ese dinero se vuelva rentable y vámonos con la siguiente opción, una opción también muy importante que le permite a usted creer que los CDT, sin duda alguna, le van a ayudar a evolucionar esa plática y sobre todo le van a decir, no señora, no señor, que la quiere sacar, que la necesitó a 6 meses, pero usted había hecho ya un pacto de 2 años. Le toca esperarse si quiere ver rendimiento. De acuerdo. Y eso en parte es bueno porque hemos hablado anteriormente, Andrés, que en la medida que yo tengo mayor plazo en mi inversión, también tengo la posibilidad de ser más rentable la misma, ¿cierto? Aquí un poco lo que estamos viendo en la presentación es la estructura básica de lo que un CDT hoy en día nos expresa. ¿Sí? Y es que el inversionista llega con su platica, va a la entidad financiera de su preferencia y sale con una bolsita de plata un poco más grande. Parece ¿cierto? Magia. Parece magia, de acuerdo. Digamos que ese es lo que se conoce como interés compuesto del rendimiento financiero. Quiere decir que yo presto mi plata a una tasa de interés determinada y el banco la invierte y me genera a mí unos intereses, que es lo que me paga básicamente por esa inversión. Es sencillo la estructura, es fácil acceder a ella, eso digamos que hace parte de los temas de beneficios que tiene ese tipo de productos. Sí. Pero claramente, y creo que es importante tenerlo claro, la rentabilidad de un CDT no es muy alta. En términos de tasas de interés anuales no es tan alta como otro tipo de productos y eso hace obviamente que el capital se demore mucho más tiempo en poder ver su fruto y su crecimiento. Ahora, comparativamente no es tan rentable como otros, pero también comparativamente es mucho menos riesgosos que otros que conocemos y de los cuales hablaremos en algún momento, que son las fiducias o los fondos de inversión colectiva. Entonces, el CDT es un instrumento
muy usado por el colombiano, es muy tradicional, es seguro en su gran mayoría, en un alto porcentaje es muy seguro, pero hay que tener muy claro que las tasas de interés de rentabilidad de esos tipos de productos pues son realmente no tan interesantes a la hora de incrementar el capital, pero sigue siendo una buena opción. Yo la considero más de ahorro que de inversión, pero claramente comparado con la cuenta de ahorros es mucho más rentable y es mucho más eficiente a la hora de generar capital. En parte por la tasa de interés, en parte porque el plazo es más alto y en la medida que el plazo es más alto, pues puedo también aumentar más rápidamente el capital de lo que estoy invirtiendo. Me gusta esta opción, a mí me gusta. Es buena, es realmente de un ¿Y perfil. segura? Es un perfil conservador para, Sí. para quien invierte. Y Andrés, y esto sí es importante aclararlo, cuando uno habla de inversiones y de inversiones de perfiles conservadores, lo importante es mezclar la inversión con el factor paciencia. El dinero no crece de la noche a la mañana. Hay que tener la paciencia para invertir, para seguir ahorrando, para aumentar el capital de inversión en la medida que lo podamos ir haciendo y saber que con este tiempo y con esta inversión vamos a ir viendo cómo crece nuestro patrimonio. Pero es un tema de paciencia. Es una inversión muy segura. El CDT muy rara vez va a tener una complicación para poder negociarse Muy financieramente pocos hablando. contras. Pero sí, son muy pocos contras realmente. Lo único es bajas tasas y lo que hemos comentado de que es más pensado como ahorro que como inversión, pero más allá que eso, es una buena solución para aquellos que son de perfil de riesgo un poco más bajo. Sí, no espere meter 50 millones y a los 2 meses recoger otros 50, ¿verdad, gemelo? Eso toca trabajarlo, toca construirlo, toca edificarlo y que eso empiece a generar numeritos y de esa manera pues vamos creciendo esa plática que tenemos ahí. Yo pienso que sí, funciona como una cuenta de ahorros, pero que le genera a uno una rentabilidad mucho más alta que una cuenta de ahorros que además es estática. Pues Andrés, números cerrados. Y cobran cuenta de manejo. De acuerdo, números cerrados para que la gente lo vea en números. Hoy invertimos 10 millones Sí. y en un año una tasa de interés del 6%, vamos a recuperar los 10 millones que invertimos más 600.000 pesos más por intereses. Bueno, eso está bien. Va creciendo, es lento, no es tan grande como otras opciones, pero va creciendo y al final de cuentas ese es el objetivo a la hora de ahorrar y de invertir. Muy bien, vámonos con la siguiente opción. En educación financiera le damos a usted posibilidades. Hablamos ya de finca raíz, hablamos de CDT, hablamos de bolsa de valores y ahora vamos a hablar de esas fiducias, que es un tema que la gente también confunde muchas veces con el CDT y no sabe qué es un CDT, no sabe qué es una fiducia y no sabe también la importancia de hacer la inversión en este tipo de opción. De acuerdo, Andrés. La fiducia surge como una opción de administración de recursos inicialmente. Así es como nace una fiducia. Y han venido teniendo una transición interesante. Luego de llamarse solamente fiducia, luego se crearon las carteras colectivas y la cartera colectiva ahora tuvo una transición nueva a lo que hoy en día conocemos como FIX, fondos de inversión colectiva. ¿Por qué el nombre general? ¿Por qué puse ahí ese slash? Porque es que la fiducia normalmente está creada para administrar recursos, solamente para administrar recursos. Pero las FIX han creado portafolios de inversión que permiten, primero, invertir en muchas o diferentes opciones de tipos de productos financieros y aparte también permite diversificar el portafolio a la hora de invertir, pero además también permite mejorar la tasa de rentabilidad a través de diferentes productos. Así que, ¿cómo funciona un poco la fiducia? Lo vamos a ver directamente en la presentación para que lo podamos entender más a detalle. Vemos, Andrés, que tenemos al lado izquierdo, 3 diferentes inversionistas, todos poniendo su capital de inversión. Y en esa torta que hay en la mitad, básicamente lo que se hace es recoger el fondo de diferentes inversionistas y con esa plata que se recoge de diferentes inversionistas se crea lo que conocemos un fondo de inversión colectiva. Es decir, colectivo, ¿por qué? Porque no es la plata de solamente uno, es la plata de diferentes, se conoce como suscriptores, en este caso diferentes suscriptores que reúnen su plata para poder invertirla en un fin determinado. ¿Cuál es el fin? Acciones, bonos, depósitos bancarios, finca raíz, cultivos de caucho, en fin, hay una variedad inmensa hoy en día de lo que son fondos de inversión colectiva. Lo que permite es que yo recoja la plata de diferentes suscriptores o inversionistas para poder hacer un monto más grande y al tener un monto más grande poder tener mejores condiciones de negociación a la hora de invertir esos recursos, claramente. Bueno, vámonos a ver los pros y los contras, pero antes tengo que decirle que el tema de las fiducias y sobre todo orgánicas se han utilizado mucho en las empresas, en las familias, se crean esos fondos de inversión que además me parece súper interactivo e interesante cómo las familias pueden lograr tener entre ellos mismos ese aporte donde recogen. Yo hablaba creo que con Omaira Márquez, la presentadora de Hecho con Estilo, y Omairita me contaba que ella en su familia tenía algo similar al tema de una fiducia donde se hacía una inversión en conjunto, esa plata y hacían préstamo entre ellos y todo, y eso me parece súper interesante. Es muy interesante, Andrés, porque como para hacer un poco de cómo funcionaría el tema, si usted se va hoy en día
a un banco solo, con su plata en el bolsillo, sus 5 millones de pesos, Sí. y va a negociar un producto cualquiera, un CDT, la cuenta, la que sea, la que le guste, el banco le va a dar unas condiciones de inversión, ¿cierto? Si por el contrario usted le dice a 9 amigos más, venga, no voy a poner mis 5, reunamos entre todos 50, cada uno de a 5, si usted va con 50 al banco, seguramente le va a dar una mejor condición de inversión, Sí. una mejor tasa, de pronto un producto un poco más seguro o más acorde a su necesidad, y va a mejorar en su mayoría la gran cantidad de características de dicha inversión. Esto va a permitir que tengamos mejor condición de inversión, mejor tasa de rentabilidad, de pronto menor riesgo también. Así que es claramente importante saber que esa economía de escala, por mirarlo de alguna manera, cuando yo reúno un fondo de inversión colectiva, mejora mucho la condición de inversión de todos, no solamente de uno, sino de todos los que deciden juntar fuerzas para invertir mejor, claramente. Entonces, ahí en el siguiente slide, Andrés, lo que estamos viendo es un poco cuál es el core de cómo decido en qué fondo de inversión colectiva puedo trabajar. Ahí tenemos 4 diferentes fondos en el cual cada fondo tiene un aporte mínimo para poder invertir, cada fondo tiene una permanencia mínima, ya hablaremos un poquito de esto, cada fondo tiene un diferente nivel de riesgo y es básicamente esos 3 aspectos, junto con el tema de liquidez, los que tienen que ayudar al inversionista a saber cuál tipo de fondo de inversión determino. ¿Por qué lo digo? Porque no todos los fondos están al mismo plazo, no todos los fondos están con el mismo monto de inversión, no todos están en el mismo activo de inversión. Me explico. Los que más se conocen, que son los que están más atados a las fiducias, son los fondos a la vista. A la vista quiere decir que tengo todo el tiempo disponible mis recursos. Es más o menos un funcionamiento de una cuenta bancaria con algo más de rentabilidad, un poco más de rentabilidad. Y son pensados más que todo para que las empresas administren su capital del día a día, de tesorería. Pero de ahí se desprenden otras 2 opciones, que es el fondo escalonado, que son fondos de mayor plazo, 30, 60, 90, 120 días, y fondos permanentes, que son inversiones a 2, 3, 4, 5, 10 o más años. Entonces, dependiendo del tipo de fondo, a la vista, escalonado o permanente, la tasa de interés va a cambiar bastante y el tipo de inversión va a cambiar bastante. Lo que más se transa en fondos escalonados, de 30, 60, 90 días, son fondos de acciones, fondos de finca raíz, fondos de productos que pueden tener cierta liquidez en el corto plazo, y lo que son fondos permanentes de 2, 5 o 10 años son fondos, digamos, que tienen un poco más de estructura para invertir en cultivos de caucho, para invertir en algún tipo de industria un poco más estructurada, pero hay selección para todos. Así que lo que tenemos que hacer es medir riesgo, permanencia, rentabilidad y liquidez para poder decidir por cuál de ellos nos vamos en ese caso. Bien. Entonces, Andrés, aquí un poco el tema, como para que miremos los 3 que hemos visto hoy, es que en la medida en que vamos encontrando ese mix entre qué quiero para mi inversión, qué rentabilidad deseo y qué perfil de riesgo voy a querer asumir, pues nos encontramos con que hay un comparativo bien interesante que vamos a poder ver al final de esta presentación que estamos ahí viendo en este momento, y quiero como contarlo rápidamente para que lo veamos. Me voy a ir con los 2 extremos, Andrés, el rojo, que es la cuenta de ahorros, y el celeste, que es la bolsa de valores, si lo estamos viendo ahí. En la parte horizontal, de parte de abajo, tenemos el riesgo, en la parte vertical tenemos la rentabilidad, y lo que quiero que veamos es que esos 2 extremos nos están mostrando la cuenta de ahorros como lo menos rentable y lo menos riesgoso, y la bolsa de valores como lo más rentable pero lo más riesgoso. Y ese mix es importante tenerlo en cuenta, porque en la medida en que lo entendemos, podemos determinar básicamente qué tipo de inversión puedo definir para mi portafolio de inversión. ¿Quiero cuenta de ahorros para arriesgar poquito pero tener poca rentabilidad? ¿O quiero bolsa de valores para tener un muy alto riesgo pero tener la posibilidad también de generar muy buenos réditos con mis inversiones? ¿O busco algo intermedio, donde están las acciones, donde hay un punto más bajo de riesgo pero también de menor rentabilidad? ¿O busco CDTs, que están un poquito más arriba de las cuentas de ahorros, es decir, un poco más de riesgo pero también más rendimiento? ¿O busco finca raíz, o busco fondos de inversión colectiva? Eso, digamos, que ya es un tema de decisión del inversionista, que quiera determinar qué tipo de perfil de riesgo desea y cuál es el rendimiento que claramente quiere encontrar en su inversión. Bueno, ingeniero, ahí dimos las opciones para que la gente en su casa tenga la posibilidad de invertir su dinero de forma correcta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Andrés, un placer. Y la próxima semana hablamos de el cuadrante de flujo de dinero. ¿Conoce este tema? ¿Sabe de qué se trata? ¿Sabe cómo llevarlo? ¿Sabe cómo manejarlo? ¿Sabe de qué le hablo? Bueno, pues vamos a averiguarlo dentro de 8 días, y dentro de 15 vamos a hablar de acciones, un tema que ya habíamos comprometido con nuestros televidentes a tratar para que tengan esa solución.